Llegamos a nuestro último módulo y nosotros lo llamamos un plus porque anteriormente ya comentamos tal vez la generalidad de todo sistema, lo que todo sistema de gestión debe tener. Pero aquí es muy importante tener en cuenta a esos comités de nuestro sistema de gestión integral, calidad, seguridad, medio ambiente, para que ellos tengan un cierre efectivo y que estos equipos y estos comités realmente sean funcionales y nos suministren información importante para el próximo año. Primero, el COPAS. Y yo digo, garantizar la seguridad en cada detalle. El COPAS es un ente imparcial. Sabemos que como su nombre dice, comité paritario, ¿cierto? Pero pues puede ir más allá. Puede ir más allá en cuanto a que su garantía de que realmente esté mostrando que sí hay seguridad, que está batallando para que la seguridad y salud del trabajo se promueva dentro de la organización. Entonces, esto es lo que nosotros queremos promover con esta información o este informe que es muy importante que haga el COPAS a final de mes. Si tú puedes invitar a tu COPAS que venga, vea este video, pues espectacular, o a tus comités, porque realmente aquí quiero decir dos cosas. La primera, la responsabilidad del sistema de gestión no es de la gerencia de la empresa, no es del encargado o el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sino que ustedes, por ser miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del COPAS, tienen una responsabilidad, y no solo es una responsabilidad de papel o las responsabilidades y funciones que les están diciendo, sino realmente una responsabilidad con sus compañeros de trabajo y con ustedes mismos, con sus casas, con los que los esperan y los aman y quieren que ustedes lleguen, ¿sí?, a su hogar seguros, sanos. Entonces, por eso es tan importante. ¿Cómo cerrar estos informes o planes de acción de una forma eficaz y que realmente ustedes digan, estamos contribuyendo con la organización? Si no eres del COPAS y estás escuchando esto, hazlo con el mismo amor como si fueras del COPAS, porque realmente sí es algo indispensable y que hoy en día desafortunadamente documentalmente se ve, pero en la práctica no, porque siguen habiendo accidentes, actos inseguros y enfermedades laborales. Si esto fuera tomado en cuenta realmente de una forma consciente, esto no se daría. Entonces, primero, ¿qué deben tener estos informes finales? El resumen de todas las actividades realizadas durante el año y el impacto que estas actividades han tenido en seguridad y salud. ¿Por qué? Muchas veces nos encargamos de hacer una reunión de 2 horas, 1 hora, media hora, contextualizada a las 10, 15, 5 personas que nos reunimos, pero el resto no se contextualiza o no conoce los resultados del COPAS. Y hay COPAS que trabajan duro, que trabajan fuertemente, que hacen muchas acciones, pero desafortunadamente el personal, nadie se entera que el COPAS fue el que promovió estas acciones o dio a conocer estas acciones, y desafortunadamente pues no se conoce la información, y en el papel pues se ve hermoso, las fotos se ve hermoso, pero realmente es importante informar. ¿Cómo pueden informar? A través de un informe oficial publicado de alguna manera, sea en una cartelera, en una reunión, en una exposición, en una capacitación, en la página web, porque hay muchos que rinden cuentas a través de esos mecanismos, pero lo importante es hacerlo. Entonces el llamado a la acción acá es hacerlo, promoverlo, publicarlo de alguna manera. ¿Qué más? Enfatizar en los planes de acción que se han levantado, si estos están cerrados, si están abiertos, si tal vez están en proceso, por qué no se han cerrado, o cómo va ese grado de cumplimiento, si tal vez no se ha dado un cierre, pero las medidas que se han tomado son satisfactorias, las informamos. Si no son tan satisfactorias, también, porque pues a lo mejor en ese momento de nosotros reflejar y dar ese informe, pues tenemos una retroalimentación que nos va a ayudar a dar cierre. Entonces sí es fundamental llevarlo allí.
Ver cómo nuestros objetivos en un periodo de tiempo anual generalmente, pero si lo hacemos semestral o trimestral o como hagamos la frecuencia del informe, cómo han sido cerrados o cómo está el tema en una consecución, sea cerrado, abierto, en proceso, y si nosotros estamos alcanzando dos temas importantes en seguridad y salud: bienestar y prevención, ¿sí? Para aquellos que estamos en seguridad y salud, estas dos razones, bienestar y prevención, son las que tienen que prevalecer en nuestras funciones, en lo que hagamos, en nuestras acciones, en auditorías, no conformidad, revisión por la dirección, objetivos, en todo lo que hemos hablado, riesgos, oportunidades, que hablemos de prevención y bienestar. Está bien, claro, la norma nos dice informe sobre los accidentes, pero informe también cómo previene los accidentes. Ahí nos estamos quedando cortos como sociedad, como profesionales, y esto es un llamado de verdad al corazón, y que lo hagan porque nos estamos quedando cortos. Y también Innova, Jenny, todos nos metemos acá porque siguen habiendo accidentes, siguen ocurriendo eventos que se pueden evitar. Entonces uno dice, no, es que quieren cero, cero, cero. No, no es que queramos, es que lo necesitamos, las empresas lo necesitan, nosotros como prevencionistas lo necesitamos. Por eso nos dicen prevencionistas, porque preveemos, ¿sí? Y cuando uno dice, es que el accidente se pudo evitar, pues porque no hicimos o sumamos todos los esfuerzos, ¿cierto? Entonces es importante que en estos informes hablemos sobre esto, nuestra capacidad de prevención. No nos dé pena decir, o miedo o temor, no sé cómo llamarlo, a decir, no estamos previniendo. ¿Cómo podemos prevenir? Otro factor importante es la brigada. Perdón, por acá, perdón. Ya, la brigada de emergencia. Entonces, la brigada también tiene que hacer su cierre de actividades. El primero, simulacros. Entonces, no nos quedemos con el simulacro anual, que es lo que siempre vemos, ¿cierto? Hay otros simulacros. Se pueden simular muchas cosas en seguridad y salud, ¿cierto? No solo son evacuaciones, podemos hacer incendios. Hoy en día el tema de plan estratégico de seguridad vial, cómo tú atiendes un incendio de un vehículo. Puedes fusionar, ¿sí? O puedes hacer una atención de primeros auxilios en un vehículo o uno de los usuarios que va dentro del vehículo. Entonces, no nos quedemos únicamente con el obligatorio distrital, ni siquiera es obligatorio, es opcional la participación, pero siempre es el único documentado en todas las organizaciones. Hagan distintos simulacros. Hoy en día seguridad y salud no solo abarca temas de emergencia, seguridad de la información, eso también es una emergencia, ¿sí? Entonces, identificarlos, cómo les fue, qué fortalezas, cómo más van a ir allá. Acá, un llamado también para quienes lideramos esto. El tema no está en documentar un simulacro al año. Muy sencillo. Hoy en día es muy sencillo. El certificado se puede descargar, y no quiero criticar acá a las entidades que nos regulan, ¿cierto? Pero el certificado se puede descargar haciendo un registro, enviando un reporte que nadie, absolutamente nadie, hoy en día regula si eso fue o no fue así. Entonces, es tan sencillo hacerlo que se puede hacer en media hora, por exagerar. Entonces, a lo que voy es que tú con un simulacro estás salvando vidas. No eres médico, no somos médicos, pero estamos salvando vidas. ¿Por qué? Porque cuando tú previenes, cuando tú informas, cuando tú das esta información, estás salvando una vida. De cómo reacciona esta persona o este grupo de personas ante una emergencia, sea cual sea, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, hay infinidad de simulacros que se pueden hacer dentro de una organización. Entonces, no nos quedemos con el básico de evacuación que hacemos generalmente. ¿Qué más podemos presentar en una brigada? ¿Qué actividades de capacitación hicimos en este año? Mantenimiento tal vez de equipos
extintores o camillas o botiquines, o si tal vez hicimos una actualización de un protocolo por rutas de evacuación, informemos a través de esto. ¿Qué otro aspecto tenemos que tener en cuenta? ¿Qué vamos a hacer el siguiente año? Si tal vez nuestra brigada se tiene que capacitar en alguna acción o reforzar alguna preparación ante emergencias, lo tenemos que comentar en este informe con el fin de ¿qué? De que se tenga en cuenta para la siguiente planificación. El comité de convivencia. El comité de convivencia fortalece el bienestar organizacional, entonces es importante que el comité evalúe los casos que se presentaron, tal vez si los hubo, porque algunas organizaciones no lo tienen, pero no quiere decir que porque yo no los tengo no analizo, ¿sí? Entonces, si se presentaron situaciones de conflicto dentro de la organización, de presunto acoso laboral, se analizan en este informe. Pero si no las tuvimos, analicen por qué no las tuvieron. No se presentaron, no, nuestro clima laboral, no hubo inconvenientes o casos que tal vez vinieran al comité, perfecto. Pero ¿qué pasa si se presentaron? Somos conscientes que los hubo, pero nadie denunció. Entonces, eso también se debe tener en cuenta, porque tal vez nuestros canales de comunicación no están siendo efectivos o simplemente el personal no quiere participar del comité de convivencia. Y el comité de convivencia es un instrumento legal y aparte, si usted, señor empresario, me está viendo, se lo digo, no le tenga miedo a una queja de acoso laboral. Las consecuencias que pueden haber después son muchas. En caso de que se demuestre tal vez que no se podía denunciar a ese comité porque se podía tener, no sé, una denuncia, porque si yo denuncio tal vez me despiden o hay de pronto represalias en mi trabajo, pues yo no lo hago. Y eso puede ser peor. Entonces, hay mecanismos, este es el mecanismo legal, no le tengan miedo a una queja de acoso laboral, todo lo contrario, como las no conformidades, llegó la queja, pero puedo tomar acción. Si hay casos pendientes de cierre, lo ideal es que no dejemos estos casos pendientes, no porque la norma nos diga, no porque yo se los esté diciendo, sino porque piense en el clima laboral de su organización, piense cómo quiere arrancar el próximo año, entonces cierren esos conflictos, cierren esos pendientes, hagan compromisos, gestionen, creen o recreen espacios donde el personal puede llegar a contribuir y les aseguro que pueden dar un cierre efectivo, un cierre que realmente va a arreglar su empresa, porque es que está demostrado que el conflicto laboral o un presunto acoso laboral daña la productividad de la organización y le está dañando o contaminando al demás personal que usted tiene que capacitar y que se ha esmerado tanto tiempo por capacitar, y por este tipo de cosas pues se van a perjudicar. Y por último, establecer acciones preventivas, vayamos siempre a lo preventivo para que no se materialice. Listo, no hubo quejas, todos estamos bien, continuemos bien, prevengamos. Si ya hay quejas, si ya hay acciones, continuarlas y cerrarlas para que podamos evitar esto. La gestión del comité, y acá pues puse acá el apartado normativo, que es la resolución 652 de 2012, artículo 8, numeral 9. Es una no conformidad frecuente en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque nos dice, el comité de convivencia debe presentar una estadística de quejas, seguimiento de casos y recomendaciones presentadas. Nunca vemos este informe o en la mayoría de casos no vemos el informe. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a hacer un acta casi que igual que la del comité COPAS y nos saltamos esta norma que dice ustedes deben presentar un informe trimestral que contenga ¿qué? Estadísticas de quejas y reclamos, seguimiento de casos y recomendaciones. Entonces, cuando nosotros encontramos un acta donde dice no se han presentado 0 quejas o una queja se recibió, se gestionó así, pero no vemos
el análisis, no vemos el seguimiento de los casos, no vemos recomendaciones, pues hay lugar a una no conformidad. Vuelvo y les repito, resolución 652 de 2012, artículo 8, numeral 9, donde cita textualmente los informes trimestrales. Entonces aquí vamos a ver cómo vamos a hacer ese informe, les vamos a compartir ese formato. Y por último, la gestión ambiental. La idea es que ustedes cierren este 2024 con un balance sostenible de su sistema de gestión ambiental. ¿Qué deben tener en cuenta? Indicadores. Indicadores principales, como cuáles: consumo de energía, de agua, de residuos, de emisiones, y de pronto tienen otros aspectos, impactos que sean relevantes de su organización, darle un cierre a través de los indicadores, cómo les fue, qué situaciones ustedes evidenciaron dentro de ese análisis y qué acciones se han tomado. Si ustedes establecieron metas a un inicio de año, la idea es ver cómo esas metas se cumplieron durante el año, si hubo certificaciones, tal vez hubo proyectos que ustedes en misión dijeron vamos a cumplir en este año, reducción de huella de carbono puede ser un ejemplo, ¿sí? Si no los hubo, es el momento en este cierre de plantear esos objetivos, de plantear cómo van a trazar ustedes esas metas. También acá, hablando ya de objetivos, ¿cuáles van a ser esas nuevas proyecciones como organización? Recuerden que cuando hablamos de cultura ambiental estamos hablando de reducción. ¿Reducción de qué? De los aspectos e impactos identificados, emisiones, agua, gas, lo que identifiquemos, ¿cierto? Vertimientos, pero entonces ustedes van a apuntar cada año a una reducción. Se sientan, analizan sus indicadores, sus mediciones, cómo fue el comportamiento y pueden proyectar esa reducción a futuro. Entonces, a continuación vamos a ver unos formatos sugeridos. Nuevamente, soy muy incisiva, sugeridos porque pues no es la ley, ¿cierto? De que tengan que ser bajo este concepto, pero es lo mínimo que deben tener en cuenta. En estos formatos vamos a tener en cuenta esto que hemos visto, y cuando hablamos que es el plus de este curso es porque muchas veces son temitas que descuidamos o que dejamos, hemos venido gestionando en todo el año y no le damos la importancia de resaltar en un cierre. Entonces estos son claves y se los aseguro que sus gerentes, o si usted es gerente, revisarlos y concienzudamente analizar estos datos les va a aportar a la mejora.